Bienvenidos a la Escuela Deportiva de Valores, un podcast sobre desarrollo personal, valores, inspiración y un entorno potenciador. Un espacio donde el deporte es más que una competición, supone un camino de crecimiento, disciplina y superación personal. Exploraremos cómo el juego moldea el carácter, cómo los entrenadores inspiran y cómo la familia y el entorno son clave en la formación de los jóvenes deportistas. ¿Estáis preparados para vivir una experiencia en la Escuela Deportiva de Valores? Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo entrenamiento de Escuela Deportiva de Valores, el espacio donde el deporte se convierte en aula de vida y las historias en fuente de aprendizaje, el podcast donde el deporte es el punto de partida y los valores el verdadero destino. En el entrenamiento de hoy inauguramos la sección La otra cara del deporte, un lugar de entrevistas donde escuchamos a quienes construyen el deporte desde la estrategia, la salud, la educación y la emoción. Hoy nos acompaña en la otra cara del deporte Javier Márquez, una figura con una trayectoria sólida y comprometida, un referente dentro del balonmano español, un entrenador que no solo trabaja para lograr victorias en el marcador, sino también para formar equipos humanos cohesionados y con valores. No solo ha dejado huella en cada club por el que ha pasado, sino también en las personas que ha acompañado, guiado y formado dentro y fuera de la pista. Javier Márquez ha demostrado que los resultados no llegan solo desde la táctica, sino desde la confianza, el trabajo diario y el compromiso con la formación integral de sus jugadores. Con una trayectoria que va desde las escuelas de Manzanares hasta la élite de la Liga Asobal, con el Tubos Aranda Villa de Aranda, su historia es un claro ejemplo de liderazgo con sentido humano. Y este trabajo ha tenido su reconocimiento con la distinción de Javier Márquez como mejor entrenador de Asobal en la temporada 24-25. En esta charla vamos a descubrir no solo su recorrido profesional, sino también su manera de entender el liderazgo, la formación de jóvenes y el poder del deporte como herramienta de transformación social. Así que ponte cómodo o cómoda, abre bien los oídos y déjate inspirar por esta conversación con alguien que vive y transmite el balonmano con alma, cabeza y corazón. Hoy salimos de nuestro estudio de grabación para realizar esta entrevista en el pabellón de Manzanares, donde Javier Márquez inició sus primeros pasos en el mundo del balonmano. Bienvenidos, arrancamos este espacio del podcast Escuela Deportiva de Valores, donde los protagonistas son las personas que van a estar en esta sección, que es la otra cara del deporte. Nos acompañan personas que desde la parte de atrás, desde otro punto de vista, son fundamentales e importantes en el acompañamiento y el desarrollo de los deportistas. Para mí hoy es un verdadero placer el inaugurar esta sección con Javier Márquez, que lo primero es amigo, y es el entrenador del Tubos Aranda Villa de Aranda de Asobal, de balonmano, y hacerlo en un enclave, en un entorno como en el que estamos, el pabellón de Manzanares, donde Javi y yo nos conocimos hace ya muchos años, empezó nuestra relación en el entorno del deporte, donde él ha continuado, donde él sigue vinculado a nivel profesional
en un momento determinado nuestros caminos deportivos se separaron cuando yo inicié mi andadura en el entorno de la gestión profesional del fútbol. Y hoy para mí es un honor, un verdadero placer contar en esta inauguración, en este estreno de la sección La otra cara del deporte con Javier Márquez. Javi, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu presencia, por acompañarnos y por todo lo que en un momento dado nos vas a poder compartir y trasladar a las personas que vayan a escuchar y vayan a ver este podcast, el episodio de Escuela Deportiva de Valores. Javi inició su andadura en Manzanares, donde nos encontramos en este momento. Empezó su trayectoria en este pabellón deportivo. Aquí tuvimos nuestros primeros encuentros también como rivales y donde se fue fraguando nuestra amistad y dando consistencia a uno de los valores importantes que transmite el deporte. Javi es entrenador donde en sus inicios comenzó con el deporte base, con el balonmano base aquí en Manzanares y ha ido evolucionando en su trayectoria deportiva. Ha sido entrenador en el Alarcos de Ciudad Real, ha sido entrenador en el balonmano Cisne, en Toledo también, hasta su llegada hace 2 temporadas al Tubo de Aranda, Villa de Aranda, donde consiguió en su primera temporada el ascenso a la Liga Sobal. La temporada pasada mantuvo la categoría y fue denominado mejor entrenador de Asobal en la temporada 24-25. Javi, buenas tardes nuevamente. ¿Cómo ha sido esa evolución que has vivido a lo largo de estos años en ese paso desde el deporte base hasta el nivel profesional en el que te encuentras hoy en día? Bueno, buenas tardes y bueno, lo primero, gracias por tus palabras, Emi. Como bien dices, lo primero es que somos amigos y que nos conocemos hace muchos años. Y lo segundo, muchas gracias también por invitarme a este pabellón. Llevo un par de días dándole vueltas a la cabeza cuántos años hace que se inauguró este pabellón, que antes se llamaba Maestro Villatoro y que ahora se llama Antonio Cava, y que fue el primer pabellón en el que yo tuve la oportunidad de jugar y de entrenar. Y bueno, ese paso, pues como ha evolucionado el deporte, yo creo, en Manzanares con este pabellón, el resto de instalaciones al Manzanares Arena, pues muchos años, con un bagaje de muchos tipos de equipos, de muchos eventos, de trabajar mucho, de hacer muchos sacrificios personales y familiares, pero sobre todo con la convicción de que esta era mi pasión y de que yo tenía que seguir trabajando en ella. Y bueno, afortunadamente desde hace 3 años puedo vivir profesionalmente de lo que es mi pasión, que para mí es un auténtico gustazo, y estoy hasta el momento, pues la verdad es que muy contento. Vengo de 3 temporadas muy diferentes, una temporada de Cisne en Asobal, pero que descendimos, pero que a pesar de ello yo creo que todo el staff hicimos un muy buen trabajo, pero al final evidentemente no fuimos capaces de mantener la categoría. Y luego estas 2 últimas temporadas en Aranda, que sin ninguna duda han sido mis mejores temporadas deportivas en toda mi historia. Llevo muchos años entrenando, he tenido distintos ascensos, he disfrutado mucho, pero como estas 2 últimas temporadas no había vivido hasta el momento ninguno. Como hablábamos, iniciaste tu andadura en el balonmano base, fue donde nos conocimos. ¿Cómo ha sido esa evolución, ese aprendizaje para estar hoy en el deporte profesional, pasar del deporte base amateur al profesional? Bien, cuando empecé a entrenar a balonmano, la verdad es que yo no tenía mucha idea de balonmano, pero era de esos locos que quería ayudar al equipo que había, al Club Balonmano Manzanares, que existía, el Club JACE en sus inicios, y necesitaban gente para entrenar. Yo no tenía ni idea, no había casi entrenadores por encima en los cuales pudieran tutorizarnos o un poco dirigirnos en esa labor que hacíamos, y conjuntamente con Manuel Rivera, que era el otro loco, que era un poquito más mayor que yo y que estaba aquí,
pues empezamos un poco de forma muy autodidacta a intentar entrenar. Adquiriendo todos los libros que se publicaban en ese momento, leyendo e intentando pues aplicar un poco de lógica y raciocinio a lo que hacíamos. A raíz de ahí, quizá el paso que realmente cambió mi trayectoria fue una llamada del balonmano Ciudad Real, que era irme de segundo entrenador al balonmano Ciudad Real con Rafael López León. Y realmente es donde yo por primera vez vi cómo funcionaba un entrenador, vi realmente pues un modelo en el que fijarme y tener una concienciación mucho más clara de cuál debería de ser mi labor. Pero hasta ese momento la verdad es que fue bastante duro, tedioso y de mucho trabajo y de seguro que de hacer muchas cosas mal. Y luego a partir de ahí, pues una vez que salí del balonmano Ciudad Real, pues ya empezó mi andadura como primer entrenador, empezó a tener equipos, ahí me marché a Toledo, estando durante 4 temporadas. Bueno, creo que fue una muy buena experiencia, pero fue dura porque compatibilizaba mi trabajo de funcionario por las mañanas con ir y venir a Toledo a diario, más los viajes los fines de semana, por toda España viajando. Un año estuvimos en la Primera Nacional, un año estuvimos en el grupo andaluz, al año siguiente en el grupo vasco y el tercer año en el grupo gallego, con lo cual fueron muchos kilómetros hasta que luego en el cuarto año ya se tuvo el ascenso a División de Honor Plata. Pero ahí, una vez que terminó ese bagaje, no me importó volver a categorías de base. Volví a la escuela de Manzanares, estuve varios años entrenando otra vez, empezando desde benjamines, trabajando otra vez en la escuela y además consiguiendo un hito que cuando luego yo al final me marché de la escuela, teníamos 175 alumnos en Manzanares, que era algo increíble. Yo creo que ha sido de los años que más numerosa ha sido la escuela de Manzanares. Cuando volví en ese bagaje de Toledo, no llegaban 80 chavales en toda la estructura del club, y a base de un trabajo de mucha gente que fuimos capaces de aportar, fuimos capaces de subir considerablemente el número de personas que practicaban balonmano. Y bueno, ahí volví a dar otro salto. Ahí me llegó, pues a raíz de llevar las distintas selecciones territoriales de Castilla-La Mancha, me llegó la oportunidad de ir por primera vez a una concentración de la Federación Española en Soria, a entrenar cadetes, a raíz de quedar terceros en un campeonato de España con un equipo infantil que hasta ese momento en esa categoría nunca se había conseguido una medalla en Castilla-La Mancha, y a partir de ahí pues empecé a colaborar con la Federación Española y nuevamente creo que tuve otro pequeño cambio también de ver las cosas, de ver cómo trabajaban otros entrenadores. Empecé a entrar en el staff de la selección juvenil y estuve durante 7 años con la selección juvenil española, pues disputando europeo y mundial, uno cada año, con todas las concentraciones de verano y compatibilizándolo a partir del tercer año también ya con el balonmano Alarcos de Ciudad Real. Y en ese bagaje con la selección es cuando yo ya empecé pues un poco más a desarrollar mi labor de scouting, mi labor de análisis de vídeo, empecé a insistir mucho más. Ya la había tocado, pero a partir de ahí fue cuando realmente profundicé mucho más. Empecé a hacer esas labores en la selección y bueno, la verdad es que con un aprendizaje muy alto y además compartiendo vestuario con muy buenos profesionales, con Alberto Suárez, que ha sido es hasta el momento el entrenador que más medallas tiene en categorías de base a nivel internacional en España, con Daniel Sánchez Nieves, que sigue siendo actualmente el seleccionador nacional promesas. Y bueno, en ese bagaje fuimos 2 veces subcampeones del mundo y una vez subcampeón de Europa, con lo cual, bueno, estando siempre en la pomada, siempre jugando rondas finales y disfrutando mucho. Como decía, ahí compatibilicé con Alarcos. Alarcos conseguimos ascender de Primera Nacional a Plata el primer año que llegué y con un equipo recién ascendido conseguimos jugar 3 fases seguidas de ascenso a Sobal. No conseguimos el ascenso, pero bueno, creo que también fueron buenos años, también una muy buena experiencia. Y ahí también cambió un poco mi percepción a raíz de lo que había vivido en la selección, a ser un entrenador que confiaba a partir de ese momento mucho más en un staff, a creer
en las labores de equipo, a creer mucho más en que al final ese trabajo de varias personas en una misma dirección creo que es lo ideal. Y luego, bueno, pues con una pequeña experiencia en Bolaños, en Primera Nacional, cuando salí estuve 6 años en Alarcos, cuando salí de Alarcos volví a entrenar benjamines, estaba entrenando benjamines nuevamente, a partir de ahí estuve un año en Bolaños, en Primera Nacional, y luego pues ahí ya me llegó la oferta de Cisne, que tuve que tomar una decisión importante porque tenía que pedir excedencia, me tenía que ir lejos de casa, teníamos que sacrificar pues esa conciliación familiar que teníamos, pero bueno, la verdad es que hemos sido capaces de llevarlo bien y ahora pues viviendo, como te decía antes, en Aranda, pues una auténtica aventura, pero una aventura muy satisfactoria. Esa aventura satisfactoria que ha tenido un bagaje, Javi, con una larga experiencia, como bien nos has comentado, en la vinculación con el deporte base, con los chiquillos, con las chiquillas que practican este maravilloso deporte que es el balonmano. Igual que cualquier otra modalidad deportiva, pero desde tu experiencia, ese aprendizaje que tú has tenido, ¿en dónde se ha visto reflejado a la hora de tratar, por ejemplo, con jugadores ya profesionales que siguen siendo jóvenes y que me consta que tienes muy buenos jugadores en esas edades, que han pasado de ser niños hace nada a vivir del balonmano profesional, y en el balonmano profesional tu experiencia en el trato, en las relaciones con esos jóvenes, esos niños, niñas dentro del deporte base, ¿cómo ha supuesto que ha mejorado en cuanto a tu relación y trato con ellos ahora a nivel profesional? Bueno, pues yo creo que sobre todo el intentar buscar la cercanía. Soy un entrenador que le gusta mucho hablar con los jugadores, que me gusta durante todo el año tener una comunicación bastante estrecha con todos ellos. Me gusta saber en qué situación se encuentran. Evidentemente dentro de una plantilla luego hay gente con la que tienes más feeling y menos feeling, pero yo intento siempre hacerlo. Pero al final, evidentemente cambia entrenar en base a entrenar en edad adulta. Vengo de un campus de hace una semana donde he estado con 80 chavales y chavalas metidos durante 7 días ahí entrenando mañana y tarde de forma muy intensa, y evidentemente cambia la forma de dirigirte, cambia a la hora de entrenar, pero yo creo que el talante siempre es el mismo. Yo creo que al final tienes que ser capaz de conseguir que los jugadores hagan las cosas más por convencimiento que por imposición o por autoridad. Mi experiencia me dice que al final el imponer las cosas pueden funcionar, pueden salir, pero ante cualquier mínimo problema creo que las cosas se suelen torcer o se suelen romper. En cambio, si la gente está contigo, está convencida de lo que tienen que trabajar, creo que los malos momentos se superan mucho mejor y creo que es más fácil llegar a tener buenos momentos o buenas dinámicas de equipo. Y eso es lo que he intentado aportar. De hecho, mi experiencia cuando llegué a Aranda, el equipo acababan de cesar al entrenador, a Mariano Ortega, y el equipo estaba último, con 0 puntos, era quinta jornada, un equipo que estaba hecho para estar en zona media alta de la categoría, pero no habían salido las cosas y me sorprendió mucho cuando llegué la falta de unidad que había en el vestuario, y tenía claro que esa era sin ninguna duda la primera piedra que teníamos que poner si queríamos salir de la situación en la que estábamos. Y la verdad es que lo conseguimos, con mucha dinámica con todo el grupo, con muchas actuaciones. Por ejemplo, y te cuento una anécdota, cuando llegué, lo típico porque empecé a tener reuniones tanto con gente del staff, con gente directiva y con todos los jugadores. Y lo primero que detecté es que había una cierta animadversación hacia los jugadores extranjeros que estaban en la plantilla, porque se supone que son jugadores que ganan más dinero que los que están en casa, no estaban dando un buen rendimiento, pero al final teníamos un jugador letón con 19 años, recién salido de casa, que era su primera experiencia fuera, un jugador húngaro, también muy jovencito, pero que ya había tenido más experiencias en el extranjero, con 22 años, pero que le costó mucho adaptarse, le costaba mucho además comunicarse,
un portero cubano que también en ese sentido no estaba demasiado integrado, y luego un lateral derecho serbio que la media de edad del equipo era en torno a 23, 24 años y este tenía 32 años, con lo cual estaba un poco fuera de sitio. ¿Qué ocurre? Que a la hora de visualizar los problemas, la mayoría de la plantilla visualizaba los problemas hacia el rendimiento de los extranjeros. Y una de las primeras acciones que tomamos dentro del equipo fue designar un tutor de cada uno de sus jugadores, de cada uno de los extranjeros, con el objetivo de intentar integrarlos lo máximo posible. Y la verdad es que fue una experiencia que salió genial, que al final consiguieron que los jugadores extranjeros se involucraran y empezaran a dar un rendimiento extraordinario. Conseguimos además una unión dentro de la plantilla y me hace gracia porque después de todas aquellas conversaciones, cuando luego al final conseguimos el ascenso, en esa fase de ascenso, en la mayoría de las entrevistas, la mayoría de los jugadores repetían dos palabras: unidad y humildad. Era la antítesis de la situación que nos encontramos al principio. La verdad es que esa experiencia fue sin ninguna duda muy reconfortante y además creo que muy a valorar. Continuando en esa línea de lo que comentas, al fin y al cabo estamos hablando de no el aspecto deportivo puro y duro del rendimiento, sino de lo que había detrás, la persona. Sabes que en ese aspecto coincidimos y somos grandes defensores de que el deporte es un valor mágico en el desarrollo y en el crecimiento de las personas. ¿Cómo entiendes la aportación de los valores y qué valores consideras importantes dentro del entorno deportivo para ese crecimiento y el desarrollo de las personas, desde los peques hasta las edades adultas en donde ahora estás trabajando? Pues muchos, y además creo que es vital y que son importantísimos. Desde la resiliencia, esa capacidad de situaciones donde las cosas no te salen, donde estás perdiendo partidos y tienes que seguir trabajando, tienes esa capacidad de sacrificio y esa capacidad de superación, es decir, el no ante cualquier circunstancia que en esta vida no nos salga como queremos, el ser capaces de luchar por ese objetivo, de trabajar por ello, el que cada semana, y además el deporte tiene una ventaja, que es que cada semana nos da una nueva oportunidad y por eso creo que nos fomenta esa capacidad de sacrificio y esa capacidad de resiliencia. También nos pasa cuando hay lesiones. Jugadores que están jugando bien y que de repente con una lesión salen fuera de la dinámica, se sienten solos y tienen que tener esa capacidad. Compañerismo. Al final en balonmano, que es el deporte que yo conozco más en profundidad, al final las dinámicas de grupo son vitales. Yo siempre recordaré que seguimos en un cierto contacto con los jugadores con los que yo jugaba hace 30 años y es curioso que tengo amigos de aquella época, de otras circunstancias, donde no se ha mantenido el contacto y en cambio en balonmano con esos jugadores sigue habiendo un contacto. Por tanto, al final ese compañerismo, ese saber que al final ninguno es más que nadie, que al final es una labor de equipo, que al final hay que ser capaz de compartir y además de luchar juntos por los objetivos que tiene el colectivo. Y luego, sobre todo, pues esa capacidad de ser conscientes de que en esta vida para conseguir algo hay que trabajarlo. Si no, y en el deporte rara vez surgen situaciones en las que solo con talento se consiguen cosas. Yo que me gusta leer muchas biografías deportivas, la de Michael Jordan, por ejemplo, al final es un jugador que ha sido considerado de los mejores deportistas del mundo y al final era un jugador que tiraba más de 1000 tiros diarios en entrenamientos individuales de cara a mejorar su lanzamiento. Está claro que talento tenía, que tenía muchísimo, lo tenía a raudales, pero si no viene acompañado de ese trabajo, de ese sacrificio, pues difícilmente puede conseguir ningún éxito. Disciplina como antídoto ante la falta de motivación, la desgana en un momento dado. Yo creo que si no se consigue el convencimiento, tiene que haber disciplina. Luego también, ¿qué ocurre? No todos los jugadores son iguales. Es decir, hay jugadores que la disciplina les viene bien
y que ellos te demandan esa disciplina, y hay jugadores que en cambio esa pequeña autogestión les viene también bien. Pero yo en los últimos 2 años en Aranda he tenido que ser muy pocas veces disciplinario. Es decir, es más, estamos abogando porque el grupo se autogestione en cuestiones de indisciplina en cualquier situación o circunstancia, con la situación de que son los propios capitanes, los 3 capitanes, los que gestionan muchas de las situaciones que se dan, y son ellos los que tienen que abordar muchas veces problemas. Si ya hay algo que sobrepasa pues lo que ellos pueden hacer, o es una situación ya pues más grave, pues evidentemente ahí sí que entramos el staff. Pero a mí esa autogestión del vestuario me está dando un muy buen resultado. Son ellos los que muchas veces ante cualquier situación, los primeros que toman medidas, los primeros que hablan con el jugador, los primeros que se ponen manos a la obra, y si ya no se resuelve, pues evidentemente ahí sí que entro yo. Hablas de gestión. Hay situaciones en el día a día, tanto con el deporte base como con el deporte profesional, que están ahí, son evidencias y que son importantes para obtener un resultado, y es la gestión mental del deportista, de la persona. ¿Cómo trabajas esas situaciones? ¿Cómo las has vivido en tu experiencia del deporte base, amateur y ahora profesional? Esos antes, durante y después de los encuentros en cuanto a esa gestión mental. Bueno, pues por ejemplo te cuento, yo trabajo mucho el partido durante toda la semana. Al final yo no creo que la preparación mental de cara a un partido se pueda hacer solo momentos antes del partido, que era mi tendencia anterior y que yo trabajaba. Hoy en día trabajamos el partido desde el primer día de la semana. Bueno, el primer día de la semana siempre hacemos un análisis, y además utilizamos mucho vídeo del partido anterior. Hay una frase que siempre les digo a los jugadores el primer día de pretemporada, cuando llegamos y les explico un poco el modelo de trabajo que tenemos. Vais a salir retratados en el vídeo muchas veces. Si os lo tomáis como que estoy atacándoos o como que quiero poneros en evidencia delante de vuestros compañeros, realmente no os va a servir para nada. Ahora, si os lo tomáis como que es algo que tenéis que corregir, que hay que corregir, y que tenemos que ser capaces de buscarle una solución, seguro que vais a ser capaces de ser mejores cada día. Y eso es algo que nos está pasando. Desde esa primera semana, ese primer día de la semana, trabajamos eso. Nunca hablo postpartido. Antes también lo hacía, y eso es algo que también he variado. Me gusta que pasen 24 horas, a no ser que haya habido alguna situación pues un poco grave y algo que tenga que decir. Me gusta que cuando termina el partido, tanto si ganamos como si perdemos, no me dirijo a los jugadores, un pequeño speech en el centro del campo, pero simplemente reforzar alguna cosita, pero a partir de ahí dejo que pasen las 24 horas para la primera sesión de entrenamiento, donde evidentemente ya abordamos cómo ha ido el partido. Me gusta mucho preguntarles y que ellos interactúen en ese pequeño análisis del partido, y luego pues hacemos ya un análisis más profundo de ese partido que hemos jugado. Y a partir de ahí empezamos a trabajar la semana con preparación de vídeo y con preparación mental del partido, de todo, desde el punto de vista de cómo tenemos que salir, de cuáles son los objetivos. Me gusta además focalizar mucho las situaciones en cuanto a en qué cosas tienen que ser capaces de estar pendientes, qué mini objetivos tienen que conseguir, qué situaciones tienen que ser capaces de generar, y en ese sentido es algo que vamos trabajando durante la semana. Y luego también en esa preparación de partido y en esa gestión de partido les doy mano a la hora de abordar el plan de partido. Es decir, ellos interactúan. Yo evidentemente siempre intento dirigir, y hay veces que plantean cosas de cara a los planes de partido que no las veo
y se las rebato, las discutimos, intentamos verla, pero el hecho de que haya tanta discusión sobre el plan de partido, tanta comunicación, hace que ellos lo interioricen de muy buena manera y que al final lo puedan aplicar sin ningún problema cuando llega el día de partido. Y esa gestión es un poco como estoy trabajando hoy en día con el equipo ahora mismo. Antes de finalizar esta entrevista, este ratito con mi amigo Javi, sí me gustaría que nos compartieras, no un consejo, porque creo que dar consejos no es correcto, sino qué tips, qué opinión puedes trasladar no solamente a tus compañeros técnicos, sino a otros entornos, a otros roles que existen vinculados con el deporte, con el balonmano en este caso, que es nuestro deporte en el día de hoy, principalmente el deportista. Pero hay dos entornos que son muy importantes y sobre todo en el desarrollo, en el crecimiento de ese deportista que hoy en día ha llegado a la élite, ha llegado a ser profesional, que son las familias, los padres, y un entorno con el que se van encontrando también, se van vinculando desde sus inicios también, que es el de los árbitros. ¿Qué nos dirías a esos entrenadores, a esos deportistas con los que tú has compartido desde abajo hasta llegar al profesionalismo y principalmente, que no lo hemos tocado, las familias, los entornos familiares, esas situaciones donde se produce ese conflicto en algunas ocasiones donde los jóvenes deportistas a lo mejor no son buenos estudiantes, pero son buenos deportistas? El saber potenciar sus situaciones personales y hacerles creer que si hay algo que les limita, pueden cambiarlo y potenciarlo. Y la relación que puede existir entre los deportistas y tus compañeros, nuestros compañeros entrenadores, con los árbitros, con el sector arbitral. Bueno, desde el punto de vista de las familias, de los padres, dos vertientes. Has indicado el tema de la cuestión académica. En balonmano al final no es un deporte de mucho alto nivel adquisitivo, al final los sueldos que hay son sueldos para vivir, pero no son sueldos para ganarse la vida de forma continua, con lo cual la verdad es que en mi entorno prácticamente todo el mundo estudia, todo el mundo hace algo. Es curioso porque cuando estaba en Cisne hace 3 temporadas en Liga Sobal, tenía 4 ingenieros, 2 que estaban terminando empresariales, un fisioterapeuta, un enfermero. Es decir, al final todos tenían, prácticamente todos, había un par de ellos que no, pero todos tenían o carrera universitaria terminada o estaban estudiándola. Y ahora en Aranda, con la gente de Nacional, prácticamente todo el mundo también es universitario y es necesario. ¿Cuántos casos hemos visto de jugadores que de repente tienen una lesión, se trunca su carrera y pensaban que ya y no pueden seguir generando recursos económicos con su deporte? ¿Cuántas situaciones? No sabemos lo que va a deparar en el futuro, pero es que también la cuestión académica genera también valores, genera educación, genera valores y yo creo que es imprescindible. No todo el mundo tiene que ser ingeniero, no todo el mundo tiene que ser farmacéutico o médico, pero sí que creo que hay que formarse. Entonces, si no soy bueno para hacer una carrera determinada, pues tengo que buscar en qué puedo desempeñarme e intentar buscar una solución. Y creo que eso es algo imprescindible, incluso aunque su carrera profesional sea hacia arriba, aunque se prevea un éxito tremendo, creo que es necesario por todo lo que te llevas en la mochila con esos estudios. Y luego también me he encontrado muchas situaciones de familias donde curiosamente son los más críticos con los propios jugadores. He vivido además últimamente un par de casos donde realmente jugadores que estaban fuera de casa, darse la circunstancia de que cada vez que venía la familia eran los días que peor jugaba. ¿Por qué? Porque estaban sometidos a una presión extrema
curiosamente desde su propio entorno. Entonces, bueno, yo creo que en este caso las familias siempre tienen que aconsejar a sus hijos, tienen que ser capaces de estar pendientes de ellos, pero también tienen que entender que los profesionales muchas veces están y que nosotros en nuestro día a día trabajamos por intentar que cada jugador sea mejor. Yo siempre tengo una máxima dentro de mi equipo y es que yo tengo que terminar la temporada con todos los jugadores mejores de lo que la han empezado, y para eso trabajamos y para eso intentamos. ¿Por qué? Porque si al final son mejores cuando terminan la temporada, el rendimiento que van a dar al colectivo, el rendimiento que van a dar a mi equipo va a ser alto y vamos a conseguir resultados. Por tanto, que dejen de mano de los profesionales todo ese trabajo. Y afortunadamente cada día hay más componentes en los staff de todos los deportes, donde cada vez hay más psicólogos, hay coaching, hay preparadores físicos, primer, segundo entrenador, cada vez hay más personas vinculadas, y creo que dentro de todos esos staff siempre van a encontrar a alguien con quien puedan tener más feeling y con quien puedan hablar más. Que dejen que fluyan y que dejen que trabajen, siempre con el control que tienen que tenerlo. Y esos quizás serían un poco los consejos que podríamos darle a las familias desde el punto de vista de la gestión. Y con los árbitros, está claro que la relación familia-árbitro suele ser mala, pero al final tienen que entender que los árbitros son parte del espectáculo y son parte del juego. Yo tengo que decir que yo muchas veces en algún partido tienes algún momento de frustración, protestas, pero jamás me gusta faltarle el respeto a un árbitro, jamás he tenido un problema en ese sentido, y tengo que decir que cuando termina el partido, haya ido como ha ido el partido, me gusta ser cordial, hay veces que me gusta hablar con ellos y hay veces que no, pero soy cordial, soy educado, saludo y intento mantener una buena relación con ellos. Pero la verdad es que es penoso ir a ver deporte escolar y ver lo que reciben los árbitros, lo que reciben árbitros muy jóvenes, y la verdad es que tenemos que ser conscientes de que sin árbitros no habría deporte, y si no somos capaces de que lo que le transmitimos a nuestros hijos cuando les están arbitrando con todos esos comentarios, evidentemente no les va a ayudar en nada. Así es que sean conscientes de que se van a equivocar, por supuesto. Yo tengo muy claro que ningún árbitro va a ir a hacer daño a ningún equipo por inquina, pero que va a haber errores, por supuesto. Balonmano, un árbitro en un partido de élite toma en torno a 400 decisiones. Que en 400 decisiones se equivoquen 15, ¿son muchas? Pues yo considero que no. ¿Que puede ser que las 15 sean vitales o determinantes para el resultado del partido? Pues hay veces que es así, pero al final hay que entender que forman parte del juego, que su labor no es sencilla y que evidentemente tenemos que cuidarlos y respetarlos. Pues muchas gracias, Javi, por estar en este episodio, en este entrenamiento, como yo lo denomino a los capítulos del podcast Escuela Deportiva de Valores. Me quedo con dos palabras que has comunicado, que has transmitido, de tu forma de trabajar y de lo que ha supuesto eso para el éxito deportivo en tu equipo. Humildad y unidad. Unidad y humildad. Muchas gracias, Javi. Un placer tenerte en este primer episodio de entrevistas de La Otra Cara del Deporte. Y muchos éxitos para la próxima temporada. Este año ha sido maravilloso. El reconocimiento te lo mereces, haber sido denominado mejor entrenador de la Liga Asobal. Enhorabuena, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Gracias, lo primero, por invitarme a este primer episodio. Para mí es un honor. Y lo segundo, muchas gracias, como te decía antes, por invitarme a este pabellón, que tengo unos recuerdos increíbles y que hacía mucho tiempo al que no venía, y la verdad es que estoy aquí como en casa. Es tu casa. Sí, así es que casa. Muchas gracias también y nada, seguro que nos seguimos viendo. Gracias, Javi. Y hasta aquí este inspirador entrenamiento con Javier Márquez. Nos llevamos muchas reflexiones sobre el papel del entrenador como educador, sobre el valor de creer en los procesos y sobre cómo el deporte puede y debe ser una herramienta para construir personas con criterio, compromiso y corazón. Recuerdan
que ganar partidos es importante, pero ganar valores es esencial. Si te ha gustado esta conversación, compártela. Puede que a alguien le llegue justo en el momento en el que más lo necesita. Y recuerda suscribirte al podcast Escuela Deportiva de Valores en tu plataforma favorita para seguir descubriendo historias que dejan huella dentro y fuera del terreno de juego. Recuerda que puedes seguirnos en Spotify, YouTube, iVoox y en las redes sociales donde seguimos construyendo esta comunidad que apuesta por un deporte más consciente, más humano y más educativo, descubriendo historias que dejan huella dentro y fuera del terreno de juego. Esto es Escuela Deportiva de Valores. Nos escuchamos en el próximo entrenamiento. Hasta entonces, sigue entrenando también los valores. Cada entrenamiento, cada desafío y cada tropiezo es una oportunidad para crecer. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo. Deja tu comentario y únete a esta comunidad donde el deporte se vive con pasión y propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio de Escuela Deportiva de Valores. Sigue avanzando dentro y fuera del campo.